tal, mi gente? Mucha gente me estuvo preguntando acerca de las reglas de Horizon Pips, cómo podemos sobrevivir. Hay mucha gente que ya tiene su cuenta real, pero no se siente seguro, vaya, no se siente seguro de poder llegar al retiro porque desconocen alguna regla o han escuchado de alguna regla, pero no saben exactamente cómo funciona. Y este video es para ver un poco a detalle todas esas posibles reglas que podrían afectar nuestro trading y ocasionar que no lleguemos al retiro, ¿no? Vamos a comenzar viendo el apartado de las preguntas frecuentes de Horizon Pips y a partir de ahí vamos a ir viendo todo más a detalle. Vamos a comenzar por las restricciones de país, ¿no? Aquí nos dice que en todos estos países no podemos formar parte de Horizon. Latinoamérica está bien, no tiene ningún problema. Broker Taurex no es el mejor, pero bueno, nos funciona. La división de ganancias, sencillo. Retiros cada 15 días para los que pasamos el desafío en una sola etapa. Cada 15 días el del 50, el siguiente segundo retiro del 60, el tercer retiro del 70 y así podemos ir evolucionando hasta el 85% de profits. Días mínimos de comercio. Tenemos que cumplir 5 días de trading por lo menos. Y para que un día de trading sea considerado como día de trading, vaya, tiene que tener por lo menos una operación de 1 minuto de vida, por lo menos 1 minuto de vida. Si ustedes abren un trade y lo cierran por 50 segundos, por más positivo que haya estado, no le van a contar ese trade. Sí quedó en profit, pero en déficit, pues vaya que sí lo cuentan, ¿no? Entonces, 5 días, necesitamos meter por mínimo 5 trades en 5 días diferentes que duren por lo menos 1 minuto de vida cada uno. El KC, ¿qué es el KC? El KC son los documentos de verificación. Una vez que pasas la prueba, te llega a tu cuenta y tú puedes tradear sin ningún problema. Tienes que hacer el KC antes del retiro. Uh, Eso no importa. Límite de profits, esto es importante. En esta empresa solo podemos hacer el 10% del profit obtenido. Si uno hace 15%, 20%, solamente nos van a pagar el 10%, pero no está mal, porque si los retiros son cada 15 días, podemos hacerle un 20% al mes y nos van a pagar eso sin problemas, ¿no? Recuerden que este video está enfocado claramente en la etapa de un desafío solamente. Muy bien, vamos a seguir. El límite, cada 15 días, ya dijimos. ¿Qué plataformas? Pues MetaTraders. Tengo entendido que en unos cuantos meses vamos a poder usar otro tipo de plataformas de respaldo en caso de que MetaQuotes meta sus narices y quiera prohibir MetaTrader 4 o 5 en esta empresa, ¿no? Es cuestión de que sea cierto y que lo hagan para poder tener esa protección en caso de. La cantidad mínima de retiro, $100. No importa el tamaño de cuenta, pero $100 es el mínimo. Esta parte aquí es bastante importante, chicos. Y si se puede operar desde diversas IPs. Dice, Horizon Pips se esfuerza por garantizar un entorno de trading seguro para todos nuestros traders para evitar cualquier complicación relacionada con las direcciones IP. Se recomienda que los traders usen un solo dispositivo con una dirección IP única durante sus actividades de trading en nuestra plataforma. Un dispositivo solamente. Sin embargo, entendemos que puede existir circunstancias excepcionales que requieren un uso de varios dispositivos y direcciones IP, como cuando uno se le pierde el teléfono, se lo roban, se compra otro, quiere ingresar a la computadora, o, por ejemplo, cuando sales de viaje o te mudas a un país diferente, tu cuenta se reflejará en la dirección IP, ¿no? Que obviamente estabas antes tradeando desde un punto y luego apareces en el sistema tradeando en otra zona del país. Bueno, en estos casos se puede mandar un documento a soporte para validar que estás físicamente en este lugar. Ahí la verdad no estoy muy seguro, pero imagino que eh,
pruebas de que estás allá en tiempo real, probablemente tengas que tomarte una foto o una selfie que estés en el lugar. O sea, hay muchas formas de comprobarlo, simplemente estar en comunicación con soporte. Sí, también es importante tener en cuenta que Horizon Pips, si encuentra un número significativo de cuentas procedentes de direcciones IP similares y detectan alguna similitud o discrepancia en las estrategias de trading, incluido la cobertura en múltiples cuentas con las mismas direcciones, se va a considerar violación. O sea que está prohibido operar de muchas personas desde, desde la misma IP, incluso en coberturas. O sea, esto es como si un grupo de personas, 100 personas o 3 5 da igual, varias personas se juntan en una misma zona y dicen, vamos a hacer trading de cobertura. Ustedes tantos hoy operan en compras y nosotros metemos en ventas al mismo tiempo y algunos van a salir ganando y otros perdedores y a lo largo del tiempo, todos los días tradeando así, nos vamos a aprovechar esa diferencia. Es como trading de cobertura. Está prohibido tanto hacerlo de forma grupal como hacerlo de forma individual. También está prohibido que las personas hagan este mismo trading de cobertura ellos mismos con diferentes cuentas. Entonces hay que tener cuidado con las direcciones IP, chicos. Siempre hay que tener el mismo dispositivo o podemos operar desde una VPS donde desde cualquier dispositivo puedas acceder a ese servidor privado y desde ese servidor privado con IP en donde sea que lo hayas comprado, pues no importa desde qué lugar del mundo te conectes, siempre que vayas a meter un trade va a ser a través del VPS. Entonces siempre vas a arrojar la misma dirección IP sin importar el dispositivo o el lugar, y hay unos que incluso valen $6 mensuales. Y eso si quieres estar en constante movimiento y usándolo en diferentes dispositivos y tradear de una forma segura. Pero si tienes una vida muy sedentaria por el momento y vas a operar siempre desde tu casa o cerca de tu casa, no vas a tener muchos problemas. Siempre puedes contactar al soporte y comunicarte con ellos, explicarles lo que quieres hacer antes de hacerlo. Eso es lo que les recomiendo. Oiga, soporte, quiero cambiar de celular y estoy trayendo desde este, pero voy a cambiar y ya no se va a usar el otro teléfono, ahora desde este. Ese tipo de cositas. Hay que comunicarse con soporte. Ok, aceptan EAs, bots o indicadores. Aquí no se permiten los que son de alta frecuencia para operar en real. Se permiten los bots que replican una estrategia real. Eso sí son permitidos, pero no es permitido usarlo de manera masiva. Eso es importante recalcar. A veces hay gente por ahí fuera que vende bots rentables. Yo incluso tengo uno por ahí que es rentable, pero están configurados con los mismos parámetros. Entonces, cualquier persona que use el bot de la misma empresa van a hacer trades exactamente iguales y ellos tienen un algoritmo que detectan esto. Entonces, y ellos lo saben, ¿no? Entonces, son conscientes de esto y permiten estos bots, pero uno tiene que hacerle modificaciones individuales a estos bots, a pesar de que otras personas lo tengan. Pues yo le voy a modificar un poquito el stop loss, un poco el punto de entrada y un poco el punto del profit. Y ya con esos son parámetros diferentes que no serán detectados por un algoritmo que busque similitudes, ¿no? Se permiten las noticias. Sí se permiten, pero como en toda empresa, van a comer los deslizamientos. Se permiten, pero no se recomiendan. Vaya, de eso ya está el riesgo de cada uno. El límite de pérdida máxima y el límite de pérdida diaria. Esto es bastante importante, chicos. Aquí hay que recalcar que el límite de pérdida máxima es como en la mayoría de las empresas, es fijo. Bien, este es fijo, es estático. Que significa que si yo pierdo el 10% de mi balance inicial, entonces habré violado la pérdida de la regla de pérdidas máximas. Y esta empresa tiene en particular que el límite de pérdidas diarias es del 5%, pero no del 5%, no del 5% del balance inicial, sino no importa si tú hiciste algo de profits, si bajas el 5%, entonces ahí estarás mal, pero dentro del mismo día. ¿Por qué? Porque es flotante. Aquí es flotante. Vamos a hacer un ejemplo más.
más visual. Supongan que el balance está aquí. El balance está aquí y justo aquí inicia el día. Entonces, digamos que en este día que inicia aquí y termina acá, ustedes abrieron un trade casi al inicio del día. Y el precio hizo lo siguiente y subió hasta un más 4%. Sin importar el balance, subió un más 4%. Y dentro del mismo día el precio se regresa, superando estos límites de acá. No importa que tu stop loss haya estado por acá abajo y el precio se haya regresado y que el día haya terminado aquí, por así decirlo, el día inició aquí y terminó aquí. En este caso, tú habrás perdido. No importa que que tu orden haya sido así. Punto de entrada, el take profit hasta acá arriba. No importa, tú perdiste. ¿Por qué? Porque tu cuenta llegó a estar en más 4% y dentro del mismo día tuviste una reducción de un 4% y por encima te metiste el drawdown al menos 1%, entonces ya es igual bueno, punto, ya es un menos 5% de límite de pérdida diaria, que significa que estás fuera. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Igual que tú pierdes el 5%, está cabrón. La forma más difícil de perder el 5%, más fácil de perder el 5% es así. Así que no se confíen, tengan cuidado con eso nada más. Tomen sus ganancias, tomen sus parciales. Vamos a ver qué más. Posiciones abiertas, sí, no hay ningún tipo de restricción para eso. Durante días, inicio fin de día y fin de semana, no importa, pueden hacerlo. Siempre le van a cobrar las comisiones correspondientes. No, no se necesita stop loss. Bien, ahora llegamos a una de las partes más interesantes aquí, que es las prácticas prohibidas. Y de aquí se deslinda el por qué considero que Horizon Peaks va a ser una muy buena empresa a pesar de que tenga como 2 meses de vida. Bien. Y de ahí ya vamos a ir a ver directamente los objetivos de beneficios, las reglas de consistencia y las reglas de lotaje, que son las dos reglas más importantes casi casi de toda la empresa, ¿no? Pero vamos a ver esto por el momento. Vamos a ver las prácticas comerciales prohibidas. Aquí es precisamente por lo que yo considero que va a ser una muy, muy, muy buena empresa, ¿no? Porque miren, vamos a entender primero, vamos a ver un poquito, aquí con un ejemplo, vamos a ver cómo funcionan realmente estas empresas y vamos a ver un poquito de historia de la industria del fondeo, bien, más que nada relacionado a las empresas que permiten pasar tu cuenta con alta frecuencia. Bien, entonces digamos que todas las empresas inician y se tienen que capitalizar con liquidez, ¿no? Es el ingreso de dinero que entra a la empresa y este dinero, todo esto, es lo que va a ser utilizado para que la empresa funcione, ¿no? Tenemos que entender una empresa de fondeo como una estructura piramidal, porque realmente eso es lo que son. Son un tipo, por la forma en la que por la forma y naturaleza de sus ingresos y de sus egresos, son un esquema piramidal puro y duro, donde hay traders que pagan sus pruebas, que se van directamente a la liquidez de la empresa. Y todo ese dinero que se mete a la empresa, pues tiene que salir en costos operativos, que es costos de nóminas para todos los empleados de soporte, toda la gente que hace que esto funcione, que está detrás de. Obviamente tiene que dejarle cierta utilidad a los dueños, a los CEOs. Y estos son los costos operativos generalmente que tiene la empresa, ¿no? Algunos permisos o otro tipo de cositas por ahí que tengan que hacer inversiones. Y luego está otro tipo de egresos que es los pagos a los traders rentables. Porque sí, esa es la realidad. Somos una contrapartida de ellos.
somos ambos lados de la cara, ¿no? Los ingresos y los egresos de la empresa. Entonces, aquí se queda cierta cantidad de liquidez donde ocasionalmente llegan nuevos traders que todavía no son rentables, pero terminan trayendo más dinero a la empresa. Terminan trayendo más dinero. Son esos traders que nunca llegan al retiro, que pagan cuentas una y otra vez, o simplemente son traders nuevos dentro de esta empresa. Vaya. Y si el esquema fuese así solamente, entre que llegan nuevos traders, meten capital y los traders rentables van retirando de vez en cuando, cada 15 días aproximadamente, pues tienen que llegar nuevos participantes para que sigan metiendo más liquidez dentro de la empresa. Generalmente, los números que arrojan las empresas de fondeo, donde solamente un 5 y un 10, menos del 10% de toda la gente que ingresa, de todos los participantes, pues son capaces de llegar al retiro, ¿no? O hacer 3 retiros consecutivos. El otro 90%, pues es este tipo de traders que solamente traen liquidez. Entonces uno dice, oye, pues entonces la empresa tiene bastante liquidez. ¿Por qué se ponen roñosos y a veces no pagan? ¿Por qué salen con sus mamadas? ¿Por qué salen con sus tonteras? No, porque hay muchos casos de traders que retiran y les cancelan los retiros o les aplican malas prácticas para no pagarles. Yo he sido de esos, he estado de ese lado. Y es más simple de lo que se imaginan. Las empresas allá afuera no están con la intención de estafar gente, no fueron creadas con la intención de robarle su dinero y de no pagarle a la gente, porque efectivamente hay gente que está viviendo de esto y es un hecho, incluso dentro de estas empresas. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que cuando esas empresas iniciaron, ¿no? Hace un año aproximadamente, menos de 2 años que tiene este esquema, porque es nuevo, está en crecimiento, está en evolución, y ahí radica la clave para entender la naturaleza de estas empresas. Ellos empezaron simplemente viendo toda esta partida, ¿no? Ellos dijeron, uy, pues, es bastante rentable, pero no consideraron que esta burbuja de liquidez iba a tener ciertas fisuras. No consideraron que iba a haber fisuras. ¿Y estas qué son? ¿Cómo podemos llamarle a ese tipo de egresos que no estaban considerados antes en el pasado? Pues simplemente son las prácticas prohibidas de Horizonte, que son todas estas prácticas que vimos aquí, todas estas prácticas. Vamos a ver un poquito de estas prácticas, ¿no? Dice, no se puede utilizar comercio en copia, no se pueden utilizar señales, comercio en copia, comercio grupal o actividades que implica realizar las mismas operaciones que otros traders, comercio invertido, cobertura grupal, es lo mismo que hablábamos en las otras reglas, operaciones de cobertura mm, dentro de la misma cuenta y cuentas separadas, servicios, administración de cuentas. Hay mucha gente allá afuera que es de esos traders rentables y amplifican su capital por muchísimo dentro de la empresa a través de gente, ¿no? Que administran sus cuentas. De ahí es simplemente más fuga de capital. No se tolera en modo alguno la compra de servicios de administración o permitir que una persona opere por ti. O sea, todo eso es pura fuga de liquidez que la empresa tenía. Y si fijan, recalca mucho lo mismo, que la otra persona no opere por ti de ninguna manera. Esto de aquí es importante, agregar operaciones mientras estás en drawdown, porque ahorita vamos a ver por qué va de la mano de la regla de consistencia o regla de coherencia. La administración de las IPs va de lo mismo de la gestión de cuentas. Martingala, arbitraje, alta frecuencia, todo esto son bastantes prácticas desleales que antes, y esto es lo importante, todas estas prácticas
cuando empezaron las empresas de fondeo, no estaban consideradas, porque los facts en las reglas de esas empresas en sus inicios no existían estas reglas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo formaron esas reglas? ¿Se las sacaron de la cola o qué? ¿O de dónde las sacaron? Bien. Estas reglas, cuando la empresa vio que el esquema no era como ellos lo habían previsto, porque existían estas fugas de capital gracias a esas prácticas eh, prohibidas, ¿no? Que antes no estaban prohibidas. Se dieron cuenta de la existencia de estas cositas, de estas prácticas, se dieron cuenta que el capital se les iba por aquí, se les iba por aquí, se les iba por aquí. Entonces, ¿qué hicieron? Parcharon eso, parcharon esa fuga de capital poniendo una regla, y esa regla se traduce en alguno, alguna de estas prácticas, ¿no? Entonces, cada una de estas fugas, pues es una regla que antes no existía. Ellas lo fueron inventando a lo largo del proceso, no inventando, descubriendo. Fueron descubriendo que necesitaban tener todas estas reglas a lo largo del proceso para poder preservar este capital. Porque del lado contrario, la empresa se queda sin liquidez, se queda sin liquidez. Y ya con tan poca liquidez, ¿qué es lo que pasa? Un trader, aparece otro trader rentable que quiere retirar. ¿Y esto qué implicaría? Implicaría la muerte de la empresa, porque lo que hace que la empresa viva es la liquidez. Nosotros no estamos conectados al mercado real. El Forex es el mercado más líquido del mundo, pero no estamos conectados a ese mercado en una empresa de fondeo. Es una realidad que tenemos que saber. Entonces dependemos directamente de la liquidez de la empresa y entre la burbuja, y entre más grande sea la burbuja de liquidez, pues más duradera, más estable y más confiable va a ser la empresa. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa? Cuando llega el nuevo trader y quiere retirar la empresa, primero que nada, pues inventó estas reglas y a esos traders les quitó ese capital. Pero luego, error técnico. Ahora, ¿qué es lo que hicieron las empresas? Que cuando un trader nuevo quería retirar y se comenzaron a sonar todos esos casos de me cancelaron el retiro, me negaron el retiro y no rompí absolutamente ninguna regla. Cuando una empresa llega a ese punto es porque se ha quedado sin liquidez y no le queda de otra más que cancelar los pagos a estos traders para preservar esa liquidez y no morir. Entonces comienzan a pagarles a unos sí y a otros no, pero como un acto de sobrevivencia, no como un acto de robo, como un acto usurero, donde lo primero lo que piensan es en perjudicar al trader. No, es simplemente sobrevivencia. ¿Por qué? ¿Por qué sobrevivencia? Porque se comenzó a sembrar algo muy, muy negativo desde que los traders que estaban de este lado, los traders cuando todavía no existían estas reglas, ellos llegan al retiro, intentan cobrar, pero fueron traders que hicieron prácticas desleales. ¿Esto qué es lo que pasa? Le negaron el retiro. Este trader, ¿qué es lo que hizo? Fue y le contó a toda la gente que conoce que no vayan a esta empresa, porque le negaron un retiro y no rompió absolutamente ninguna regla. ¿Qué es lo que pasa? Pues toda esta gente deja de ir. Y cuando la gente le pregunta, oye, ¿qué opinas de Cortana? ¿Qué opinas de Nova? ¿Qué opinas de Quantec? Pues todos dicen lo mismo. Se sacaron las reglas del culo, no las tenían antes, las inventaron, las pusieron de la nada. Y la poca gente que siguió confiando en ellos, que era más mínima, pues llegaron al punto en el que como esta gente de mala recomendación, porque la mejor publicidad, amigos, ustedes saben, es la de boca a boca.
No importa, por más retiros que falsifique una empresa, por más certificados que suba una empresa a su Instagram o a su Discord o a su Telegram, pueden ser falsificados. Eso no significa nada. Lo que de verdad significa es la gente que sube las evidencias y comparte que está retirando sin ningún problema. Entonces, toda esa gente que siguió confiando en la empresa después de estas condiciones, llegó al retiro. Pero la empresa en ese punto ya no tenía tanta liquidez porque toda esta gente no entró. Y como hay poca gente, entonces la liquidez llega muy poquito. Se quedan cierta cantidad de trades rentables que llegan al punto en que se terminan toda la liquidez y la empresa muere. Para que la empresa no muera, le niega los retiros a los traders rentables, ¿no? Para sobrevivir. Porque se aferran a la empresa, se aferran a no morir, se aferran a mantenerse en vez de dejar el barco hundir. Y es por eso que estas empresas están en esa posición actual. Por eso tienen tanta mala reputación. Por eso a veces niegan retiros. La gente ya no confía tanto en esa industria. Pero no es porque no sea posible hacer un esquema que funcione, sino porque comenzaron con el pie izquierdo. Simplemente fue eso. Comenzaron con el pie izquierdo. Entonces llega Horizon. Bien, entonces ahora llega Horizon con un esquema muy similar, pero con un lanzamiento un poco interesante, ¿no? Donde Anonymous los invitó a 1.500 personas. Entonces hay 1.500 traders mínimamente seguros que van a comprar cuentas de 100.000 y todos estos van a llegarse a meter liquidez, van a meter liquidez y más liquidez. Y así va comenzando la burbuja de liquidez de Horizon, con un arranque explosivo, ¿no? De por lo menos unos 3.000 clientes que entre todos juntan por lo mínimo $500.000, en el cual los costos operativos son mínimos, son mínimos. ¿Bien? Los traders que son pioneros en esta industria, pues somos la mayoría participantes de la comunidad Trader Anónimo, ¿no? Yo diría que la gran mayoría de traders que van a iniciar en esta empresa como pioneros son traders de Anónimo. Es gente preparada, es gente capacitada para hacer por lo menos un 1% mensual. Es gente que va a retirar. Esa gente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a mostrar sus retiros y hará la mejor publicidad de boca a boca. Porque todo trader conoce a muchos, pero muy pocos son los que se atreven a meterse en una empresa nueva. Pero cuando ese trader se mete en la empresa nueva y ven que en 15 días, que en 30 días recuperó su inversión y sacó dinero, toda esa gente va a llegar. ¿Y eso qué significa? Pues más capital y más capital de ambas partes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se hace un círculo virtuoso donde los traders rentables retiran rápido, porque como pasamos directamente a real, porque entiendan chicos, cuando un trader compra una prueba de fondo en cualquier otra empresa de evaluación, la curva en la que él paga el dinero, luego pasa la primera etapa, luego pasa la segunda etapa y luego llega al primer retiro, es aquí donde recupera su inversión y obtiene más dinero como ya en profits. Bueno, es una brecha de 2 meses aproximadamente. Vamos, un promedio de 2 meses. Entonces, la expansión de la publicidad de boca a boca dura 2 meses. Cuando en este modelo
esa expansión de publicidad de boca a boca, que es lo que hace que la gente llegue más rápido, pues va a ser de 15 días solamente. Porque en 15 días mucha gente va a estar retirando y va a estar siendo la prueba viva de que Horizon paga, de que la empresa está haciendo las cosas bien y esa gente va a ser el detonante de que todo lo demás salga bien. Y como esta empresa tiene tan detalladas todas esas reglas que antes no estaban, porque esta empresa no fue pionera, esta fue la evolución, fue la innovación de esas tres predecesoras que ya pasaron por las trabas de la ignorancia, ¿no? O del desconocimiento, pues esta empresa ha aprendido de los errores del pasado para parchar bien esa burbuja de liquidez y es por eso que no te dejan retirar más del 10%, de que está totalmente prohibido compartir tu cuenta, que se cuidan de las IPs y te dicen cómo protegerla y, y cuando quieras cambiar de IP, qué hacer, que te protejas del martingala, que te protejas de la regla del sobreapalancamiento, porque recuerden que esta empresa tiene un apalancamiento de 1,30. Significa que no será mucho lo que puedes meterle, entonces no te vas a poder sobreapalancar. Bien, entonces ya con todo esto podemos ver que Horizon Pips tiene un pronóstico bastante positivo y lo único de lo que va a depender la subsistencia de esta empresa es de entrada, o sea, de entrada, fijo, 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 por toda la liquidez que se inició de una, tenemos retiros asegurados por lo menos de 6 meses. Durante 6 meses la empresa va a estar haciendo las cosas bien porque para ellos es más conveniente pagar que no pagar siempre y cuando tenga liquidez. Pero como la inyección inicial fue suficientemente choncha, por lo menos 6 meses va a durar. Y durante esos 6 meses, esta gente, el destino de Horizon está en esta gente, en nosotros, en los traders que vamos a retirar, que mostremos, que evidenciemos, que le digamos al mundo lo que estamos haciendo, que la gente se dé cuenta que Horizon está pagando, que está haciendo las cosas bien, que no van a inventar reglas nuevas. Si eso ocurre, Horizon se va a hacer muy conocida, muy, muy, muy conocida. Pronto todos los youtubers la estarán probando, se estarán dando cuenta de que sí pagan, de que no hay falla, de que no han habido tantos casos o ningún caso de traders que les hayan negado retiros y los traders que les hayan negado retiros pues serán porque hicieron una de estas malas prácticas. Y la verdad, chicos, es que sobre aviso no hay engaño. Y si no hay engaño, no duele, no hay mentira. Porque lo que nos dolió fue que la gente pensó que les mentían, porque no había reglas claras. Ahora que las hay, pues no tienen razones para prohibirnos los pagos, al menos que se queden sin liquidez. Pero si los traders que entren de pioneros retiran y muestran al mundo que todo está bien, entonces toda esta gente va a venir a poner mucho dinero y la burbuja de liquidez se va a hacer enorme. Y creciendo exponencial de esta forma, nada va a tirar la empresa. Ya estaríamos hablando de regulaciones de otro tipo, que la empresa se ve bastante protegida en ese sentido. Ahora, vayamos a echarle un vistazo a las últimas reglas. Ya para terminar este video, ya hablamos del límite de pérdidas diaria, máximo, el beneficios, mínimo $100 para retirar. Y vamos a ver la regla del 50%. ¿Qué significa esto? Bastante sencillo. Significa que ningún trade
Listo, listo, listo. Ok, ningún trade no puede ser igual, o sea, tu retiro no puede tener un trade que sea igual al 50% de todo el profit. ¿Qué significa eso? O sea, en español, significa que si yo hice $1,000 de ganancias en un solo trade, a mí no me van a pagar esto. ¿Por qué? Porque los $1,000 es igual al 100% de todos mis trades, ¿ok? Entonces, si yo meto dos trades de exactamente la misma ganancia, entonces mis trades serán iguales al 50% de todas mis ganancias. Pero ¿qué es lo que pasa? Que por $1 que un trade esté más arriba que el otro, no me van a pagar, porque va a ser imposible que sea exactamente igual la ganancia. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Esta regla se puede traducir básicamente a el retiro es igual a 3 take profits similares. 3 take profits similares y ya habrás cumplido la regla del 50%. Ya con eso no tendrás ningún problema. Entonces, durante 15 días, tu meta es hacer mínimo 3 trades positivos que te lleven al balance positivo para poder hacer el retiro tradeando durante 5 días, por lo menos 1 minuto de vida cada trade. ¿Qué significa? Que si yo el primer día de trading, bueno, ahorita vamos a ver la otra regla y nos metemos con esto. Bueno, por lo pronto nos quedamos así. Esta es la regla más importante. Vamos a regla de consistencia o cuenta o regla de lotaje. Miren, esto es bastante simple y vamos a hacerlo de la siguiente manera. ¿En qué consiste esta regla? Esta regla consiste en que tenemos que ser consistentes en nuestro lotaje. Nosotros vamos a sacar un promedio de lotes que tradeamos, ¿bien? Un promedio de lotes que para sacar el promedio de lotes, pues es una fórmula muy, muy, muy sencilla, que es el lote de cada trade que haces, multiplicarlo, perdón, dividirlo entre los trades que has hecho, es igual al promedio. Entonces, si yo tengo 3 trades de 2 lotes, entonces simplemente vamos a poner 3 trades, perdón, los 6 lotes entre 3 trades me da un promedio de 2. Perdón, me da un promedio del 6,66. O sea, 6 lotes entre el número de trades, que son 3, son 2, perdón. 2, como dijimos al principio, 2, porque todos son exactamente iguales. Entonces, si mi promedio es 2, ¿no? Recuerden, todos los lotes por el número de trades es igual al promedio.
suponiendo hipotéticamente que tu promedio es de lotes, de dos lotes, tú tienes un rango, que ese es el punto medio y puede fluctuar entre el punto máximo y el punto mínimo. Entonces, cualquier trade dentro de este lotaje será considerado válido, pero cualquier trade fuera de este rango será inválido. Pues la fórmula de calcular estos límites es bastante sencilla. Para calcular el rango máximo es el promedio por 2. O sea, tu promedio puedes multiplicarlo por 2, o sea, el doble, o sea, 4 lotes. Entonces tú puedes fluctuar entre dos lotes, máximo 4 lotes, y por debajo es el promedio por 0,25, o sea, 0,5 lotes. 0,5. Entonces, cualquier trade que tenga un lotaje entre 4 a 0,5 lotes estará dentro de tu promedio. Entonces, esto será válido para un retiro. ¿Ok? Será válido para un retiro. Ahora, veamos un ejemplo más real. Digamos que por una cuenta de $100,000 voy a tradear euro dólar y vamos a tradear con 5 pips, arriesgando el 0,5 es igual a 10 lotes. ¿Ok? Entonces yo el primer día comencé operando euro dólar. Euro dólar, arriesgando el 0,5% y para yo poder arriesgar eso, tengo que meterle 10 lotes. Meterle 10 lotes. Este fue mi primer día de trading. ¿Ok? ¿Y qué pasa si el día 2, porque es una persona que opera muchos activos, el día 2 se quiere ir al oro, X, o USD, y quiere arriesgar el 0,5%? Digamos que este trade se fue stop loss y estás en negativo. Y el día siguiente vuelves a operar en el oro al 0,5. Pero veamos esto, men. Vamos al oro, 0,5. Un promedio de, o sea, no le vas a poner 5 pips en el oro, es totalmente imposible. Por más bajo serían 50 y es muy, muy poquito. Un promedio mm, mm, de un stop loss muy chiquito del oro serían unos 150 pips. Y vean cómo es 3.33 lotes. 3.33 lotes. Ahora, si mi promedio, porque solamente llevo un trade, entonces mi promedio es exclusivamente 10 lotes. Entonces, 10 lotes por 0,25, yo puedo tradear 2,5 lotes en mi rango. Bien, entre 10, el rango mínimo, el rango es 2,5 lotes y el rango mayor, 20 lotes. 20 lotes. Y para poder ingresar a este trade eran 3,33 lotes, ¿no? Si se fijan, está dentro del promedio.
no pasa nada, 100 bona bien, dentro del promedio. Al día siguiente, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, llevamos dos trades que entre todos, mira, llevamos en total dos trades, que es uno de 10 lotes más otro de 10,33 lotes, lo dividimos, que es el total de lotes, lo dividimos entre el número de trades. Entonces, ahora nuestro promedio es de 6 lotes. Y así sucesivamente vamos a ir evolucionando el promedio y cada vez que hagamos un trade tenemos que actualizar nuestro rango. Tenemos que actualizar el rango porque si operan algún activo que tenga mucha diferencia, como el oro con el euro dólar, entonces pueden estar metidos en algún problema o pueden estar rozando sus márgenes por mucho. Entonces, asegúrense de llevar un registro todos los días. Antes de meter el trade, asegúrense de tener anotado en una hojita o simplemente en su mente cuál es su rango de consistencia. Y antes de meter el trade, vean en la calculadora cuántos lotes son y vean, asegúrense si cumplen esta regla. Para los que piensan que esta regla es muy complicada y todo lo que quieran, esta regla va a ser cancelada. Va a ser cancelada el... no recuerdo el mes exactamente, pero como en 3 meses aproximadamente, ya no se va a permitir que más gente ingrese a la empresa pasando las pruebas con un bot de alta frecuencia. Ya no va a ser permitido. Y ahora serán solamente challenge comunes y corrientes. Cuando esta etapa llegue, la regla de consistencia será eliminada por completo. Así que esta regla es solamente temporal para los que estamos pasando por esta etapa. Ahora, hay otra cosa muy importante recalcar también. Bueno, ya con eso se dan cuenta rápidamente. Y para que puedan mantener bajitos sus rangos y mantenerlos bastante estables, perdón, si ustedes quieren meter un trade y arriesgan, digamos, el 1%, yo los invito a que no metan ese 1%, no metan ese 1% de una, sino que metan 3 trades al 0,3, por así decirlo, y meten uno, 2, 3 trades al 0,3 y el otro 0,1 para pagar spreads y demás. Y así se van, para que sus promedios se mantengan pequeños, se mantengan estables y no tengan problemas. Es importante recalcar que estos promedios se resetean después de cada retiro. Que después de cada retiro se resetea el promedio.